Bienvenidos. Esta es una presentación del programa de ayudantes docentes para que puedas aprender acerca de las meninges, el líquido cerebroespinal y las cavidades ventriculares. ¿Qué queremos conseguir? Describir las distintas meninges según sus características y espacios meningios. Identificar las dependencias de la dura madre, sus senos venosos y la relación de estos últimos. Reconocer las distintas cavidades ventriculares y el recorrido del líquido cerebroespinal. Y aplicar el conocimiento previo y o adquirido tras analizar un caso clínico. Para comenzar, vamos a revisar un caso clínico. Este es un paciente de sexo masculino de 45 años con antecedentes de hipertensión arterial y tabaquismo activo. Es llevado de urgencias por su familia debido a que tras un trauma en la región occipital cae súbitamente en paro cardiorrespiratorio y se le aplican maniobras de reanimación. El estudio radiológico muestra la siguiente imagen, que puedes ver acá a la derecha. El traumatismo fue realizado en la región posterior y entonces nos podemos preguntar, ¿qué estructuras anatómicas deberían verse afectadas? Las estructuras que deberían verse afectadas serían, ya que el traumatismo viene por atrás, es que se compriman las estructuras posteriores, principalmente el cuarto ventrículo, con la cisterna lateral, y de esta manera va a aumentar la presión del líquido cerebroespinal, comprimiendo hacia adelante el bulbo raquídeo. De esta manera se va a afectar los centros cardiorrespiratorios y por lo tanto el paciente va a caer en paro. También se afectan los pares craneales 8, 9 y 10. Ahora, ¿qué son las meninges? Las meninges craneales son coberturas membranosas de tejido conectivo del encéfalo que se hallan dentro del cráneo. Tienen como función la protección del encéfalo, la contención de vasos sanguíneos y la englobación de una cavidad de líquido cerebroespinal, el espacio subaracnoideo. Las coberturas membranosas del sistema nervioso central se clasifican en leptomeninges, que corresponden a la pía madre y aracnoides, y a las paquimeninges, que corresponden a la dura madre. Sus funciones principales son proteger al sistema nervioso central y contener los vasos sanguíneos. La dura madre es una membrana bilaminar que se compone de una capa perióstica externa y una capa meningia interna que contacta con la aracnoides y con la dura madre espinal. La dura madre es la más externa, resistente y gruesa. Se le conoce también como paquimeninge. Es irrigada por las arterias meningias, en particular la arteria meningia media, que puede verse por transparencia. Se compone de una capa perióstica externa y una capa meningia interna, que a nivel de la cabeza contacta con la aracnoides, mientras que en la médula espinal forma la dura madre espinal. La dura madre es una capa perióstica firmemente unida al cráneo y no existe un espacio epidural real. Por este motivo, la formación de un espacio resulta patológico y se denomina hematoma epidural. En cambio, en la médula sí existe un espacio epidural que contiene plexos venosos, linfáticos y tejido adiposo, donde puede ser ubicada la anestesia epidural. La dura madre tiene algunas dependencias, como la falsa cerebral u hoz del cerebro, que estamos viendo aquí. El tentorio del cerebelo, que debería ubicarse por acá, después lo vamos a ver. El diafragma celar, que se ubica aquí, y la hoz del cerebelo, aquí. La falsa cerebral u hoz del cerebro se une a la fisura longitudinal superior. Presenta 3 inserciones. Por superior, la línea mediana de la calota. Por anterior, la cresta frontal y crista Galli.
y por posterior la protuberancia occipital interna. Por su borde medial tiene relación con el cuerpo calloso. Sin embargo, no se inserta en él. Por ello, a este borde se le llama borde libre. El tentorio del cerebelo, en cambio, es perpendicular al falce cerebral. Lo estamos viendo acá. Y es el segundo mayor repliegue de la dura madre. Es un amplio tabique que separa dos compartimientos, uno supratentorial y uno infratentorial, que se vería por debajo. En el compartimiento infratentorial queda contenido el cerebelo y sobre el tentorio se localiza el lobo occipital. También presenta inserciones. Por anterior, se inserta en los procesos clinoides anteriores. Por anterolateral, se inserta en el surco petroso mayor. Y por posterolateral, se inserta en el surco transverso. También presenta un borde libre. En este caso, se ubica anteromedial y es denominado incisura del tentorio. ¿Para qué sirve? Para que pase el tronco encefálico. El diafragma celar es el menor de los repliegues de la dura madre, que está suspendido entre los procesos clinoides, formando un techo sobre la fosa hipofisiaria que solo deja pasar al tallo hipofisiario, como podemos ver aquí. De manera que al diseccionar el encéfalo, la hipófisis se corta y por eso suele no verse en los preparados, queda atrapada. También está suspendido entre los procesos clinoides y la podemos ver aquí. Y a los lados se ubica el seno cavernoso, que vamos a explicar posteriormente. Finalmente, la hoz del cerebelo es un repliegue vertical de dura madre, que se sitúa inferior al tentorio del cerebelo hacia posterior en la fosa craneal posterior. Está unida a la cresta occipital interna y separa parcialmente los hemisferios del cerebelo. Ahora, las cubiertas meningias tienen características diferentes en lo que es el encéfalo y la médula, como vamos a revisar a continuación. La dura madre en el espacio no forma espacio epidural en el encéfalo, como ya dijimos. En cambio, en la médula contiene plexos venosos, linfáticos y tejido adiposo. La dura madre perióstica solamente existe en el encéfalo y llega hasta el borde del foramen magno. En cambio, la médula no existe. Y la dura madre meningia forma tabiques que delimitan los senos. En cambio, en la médula forma el filum terminal externo a la altura de las vértebras sacras S1 y S2. La aracnoides forma el espacio subaracnoideo, que contiene las raíces de los pares craneales en el encéfalo. En cambio, en la médula se engrosa formando la cisterna lumbar a nivel de L3. La pía madre, a nivel del encéfalo, se separa del encéfalo mediante la membrana limitante glial. Y en la médula sostiene la médula emitiendo ligamentos dentados y forma el filum terminal interno a nivel de las vértebras lumbares 1 y 2. Entonces, ahora para recordar, ¿qué diferencias existen entre las cubiertas meningias del encéfalo y la médula? Los senos venosos durales o de la dura madre son espacios revestidos de endotelio, situados entre las capas perióstica y meningia de la dura madre. A través de ellos circula una vena. Las grandes venas de la superficie del encéfalo drenan en estos senos, y la mayor parte de la sangre del encéfalo drena a través de ellos en las venas yugulares internas. Los principales senos venosos son el seno sagital superior, el seno sagital inferior, el seno recto y el seno occipital. Cada uno de ellos tiene un recorrido. El seno sagital superior se ubica desde la cresta Galli hasta la confluencia de los senos.
y está en relación con el false cerebral que explicamos anteriormente. El seno sagital inferior se sitúa en el borde libre cóncavo del false cerebral y va a hacer este recorrido. Finaliza en el seno recto. El seno recto se sitúa en la unión del seno sagital inferior y la vena cerebral magna y finaliza en la confluencia de los senos. El seno occipital, que es pequeño y está en relación al false cerebelar, por lo cual en esta imagen se ubica inferior, finaliza en la confluencia de los senos, aquí. Entonces, ¿qué senos drenan en la confluencia de los senos? El seno occipital, el seno sagital superior, el seno recto y el seno transverso. El seno transverso hace un recorrido desde la confluencia de los senos lateralmente, en el plano horizontal. El seno sigmoideo es la continuación del seno transverso y hace un recorrido con forma de S. Llega al agujero yugular y ahí drena en la vena yugular interna. Los senos cavernosos se ubican a cada lado de la silla turca, presentan tabicaciones internas y van desde la fisura orbitaria superior hasta los senos petrosos. Presentan tabiques para los nervios craneales 3, 4 y 5 y para la arteria carótida interna. Los senos intercavernosos comunican ambos senos cavernosos y se ubican por anterior y posterior del tallo hipofisiario, es decir, aquí y aquí. El seno petroso superior surge a partir del seno cavernoso y hace un recorrido sobre la porción petrosa del temporal para drenar en los senos sigmoideos. El seno petroso inferior también va desde el seno cavernoso y drena en la transición seno sigmoideo-vena yugular interna. El seno esfenoparietal recorre el ala menor del esfenoides y drena en los senos cavernosos. Las leptomeninges, como ya habíamos dicho, corresponden a la aracnoides y la pía madre. La aracnoides posee dos capas, una barrera aracnoidea y otra de trabéculas aracnoideas. Esta última es la que genera el espacio subaracnoideo, por lo que conserva un brillo característico producto de la circulación del líquido cerebroespinal. La barrera aracnoidea no se une directamente a la dura madre, pero sí están adosadas producto de la presión del líquido. Forma las granulaciones aracnoideas a nivel del seno sagital superior y tienen la función de drenar el líquido cerebroespinal del espacio subaracnoideo al torrente venoso. Finalmente, la pía madre está íntimamente relacionada con el tejido nervioso, por lo cual es muy difícil de retirar. E incluso acompaña los vasos hasta un cierto nivel en todos los contornos y surcos de la superficie del encéfalo, hasta que quedan expuestos directamente al tejido nervioso. El líquido cerebroespinal corresponde a un filtrado de plasma, con un total aproximado de 120 ml. Es bajo en proteínas y no contiene elementos celulares, pero sus concentraciones iónicas son similares a las del plasma sanguíneo. Tiene por función la protección y amortiguamiento del encéfalo en los movimientos de la cabeza. Mantiene un equilibrio osmótico con los capilares, elimina desechos y genera la suspensión del encéfalo. Este líquido se produce dentro de las cavidades ventriculares, mediante un proceso de infiltración en las membranas ependimarias de unas estructuras que se denominan plexos coroideos, que están presentes en el piso y la pared medial de los ventrículos laterales y el techo y porción inferior del cuarto y techo del tercer ventrículo. Circula dentro de los ventrículos hacia el espacio subaracnoideo, donde se encuentra la mayor parte de él. A través de pequeños agujeros
en el receso medial del cuarto ventrículo. Es decir, en este dibujo, se genera en los plexos coroideos, migra a través de los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo, hacia el cuarto ventrículo, donde drena hacia el espacio subaracnoideo, hace este recorrido, hasta ser drenado en las granulaciones aracnoideas. Entonces, a modo de diagrama, el líquido cerebroespinal se produce en las cavidades ventriculares, va hacia el cuarto ventrículo, sale por el receso medial o laterales, va al espacio subaracnoideo, filtra en las granulaciones aracnoideas y se reabsorbe al torrente sanguíneo. Las cisternas subaracnoideas son espacios subaracnoideos amplios ocupados por líquido cerebroespinal. Estas son la cisterna cerebelo-medular posterior, que es más amplia en relación al receso medial del cuarto ventrículo, la cisterna cerebelo-medular lateral, que está en relación al ángulo pontocerebeloso y recesos laterales del cuarto ventrículo, la cisterna cuadrigémina, que está en relación a la lámina cuadrigémina, la cisterna interpeduncular, que está en relación a la fosa interpeduncular, la cisterna quiasmática, en relación al quiasma, la cisterna pontina, en relación al puente, y la cisterna lumbar. Entonces, ahora que hemos visto cómo se componen las meninges, cómo drena el líquido cerebroespinal y cómo están formadas las cisternas subaracnoideas, vamos a revisar un caso clínico. La meningitis es una enfermedad prevalente. Este es un caso de meningitis en un escolar de 9 años, de sexo masculino, que estaba previamente sano y de repente comenzó con odinofagia y otalgia derecha, 5 días antes de su ingreso. Entonces fue llevado por su madre a urgencias, donde se le diagnosticó otitis media aguda y se le indicó tratamiento sintomático con diclofenaco sin antibióticos. Durante los días posteriores presentó una mejoría leve. La noche anterior a su ingreso comenzó con fiebre de 39 grados Celsius axilar que se dio con paracetamol. Evolucionó en pocas horas con cefalea frontal intensa y vómitos precedidos de náuseas en 3 ocasiones. Consultó nuevamente en urgencias, donde ingresó afebril, con signos meningios dudosos y compromiso de conciencia, Glasgow 10 u 11. Con vómitos sin compromiso hemodinámico, se realizó punción lumbar, que dio salida de líquido cerebroespinal turbio, y se solicitó traslado a la unidad de tratamiento intensivo, donde ingresó comprometido de conciencia, con rigidez de nuca y Babinski bilateral. Este es un caso de meningoencefalitis por Streptococcus pyogenes, una bacteria cuya puerta de entrada es el epitelio respiratorio. Esto quiere decir, como verás en clases posteriores, que la bacteria pudo haber entrado por la vía respiratoria, por ejemplo la faringe o la nariz, de modo que avanzó la bacteria a través de la trompa de Eustaquio hasta llegar al oído medio, o bien puede haber ingresado directamente por el conducto auditivo externo, posteriormente se replicó, atravesó el tímpano y llegó hasta el oído medio. Siguió replicándose esta bacteria, ya que no se dieron antibióticos al principio, generó la otitis media y posteriormente atravesó el tegmen tympani en la porción petrosa del hueso temporal, hasta contactar con las meninges, como la dura madre perióstica, y avanzar hacia las siguientes meninges. De esta manera, la presencia de esta bacteria en esta área, que suele ser estéril, empezó a replicarse y a generar inflamación, afectando a estas estructuras. Como habíamos señalado anteriormente,
Las meninges están inervadas y tienen receptores para dolor, de manera que su inflamación genera un intenso dolor de cabeza y rigidez de nuca. Además, la inflamación con aumento de volumen local es capaz de comprimir a las estructuras cercanas, como lo son el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, hasta activar el centro del vómito. Entonces, ahora puedes responder, ¿qué estructuras anatómicas deberían verse afectadas? ¿Y cómo se explicaba la rigidez de nuca? Para finalizar, queremos que te lleves algunas ideas contigo. Las meninges se clasifican en paquimeninges, la dura madre, y leptomeninges, aracnoides y pía madre. Como señalamos anteriormente, el líquido cerebroespinal se produce en los plexos coroideos de las cavidades ventriculares y posteriormente fluye para rodear al sistema nervioso central. Además, este líquido cerebroespinal circula en el espacio subaracnoideo formando las cisternas. Este es drenado en las granulaciones aracnoideas y pasa a la circulación venosa en los senos venosos de la dura madre. ¿Qué aprendimos hoy? A describir las distintas meninges según sus características y espacios meningios. Identificamos las dependencias de la dura madre, sus senos venosos y la relación de estos últimos. Además, reconocimos las distintas cavidades ventriculares y el recorrido del líquido cerebroespinal. Y aplicamos el conocimiento previo y o adquirido tras analizar algunos casos clínicos. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que este video te haya sido de gran ayuda.